Hello everyone! Welcome to this lesson about adverbs of frequency. Hola a todos, bienvenidos a nuestra lección Adverbios de frecuencia. When we use the adverbs of frequency, we use the adverbs of frequency to say how often you do something. Cuando utilizamos los adverbios de frecuencia, nosotros utilizamos los adverbios de frecuencia para mencionar con qué frecuencia realizamos alguna acción. Use the adverb of frequency to answer the question how often. Utilizamos los adverbios de frecuencia para responder la pregunta ¿qué tan frecuente realizamos algo? Some of the most common adverbs of frequency. Algunos de los adverbios más comunes son always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, and never. Siempre, usualmente, generalmente, frecuentemente, algunas veces, ocasionalmente y nunca. Adverbs of frequency go after the pronoun and before the verbs. Los adverbios de frecuencia van después del pronombre y antes del verbo. We are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. We are going to have here our pronoun, our adjective of frequency, and the verb. Tenemos nuestro pronombre, nuestro adverbio de frecuencia y nuestro verbo principal. Recuerda que nuestro adverbio de frecuencia siempre va a ir en la mitad del pronombre y del verbo. Example: I always cook. You often run. They usually do yoga. We sometimes swim. He hardly ever wins. Recuerden que los adverbios de frecuencia siempre van a ir después del sujeto y antes del verbo. We are going to see some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. How often do you go to bed late? I usually go to bed late. Recuerden que el how often nos está preguntando qué frecuencia realizamos cierta acción. En este caso, ¿qué tan frecuente vas tarde a la cama? Respondemos, I usually go to bed late. Yo usualmente voy tarde a la cama. How often does your brother read the newspaper? He occasionally reads the newspaper. How often do you watch TV? I never watch TV. How often does your friend play with your dogs? She always plays with my dogs. How often do you go for a walk in the park? I often go for a walk in the park. How often does your father cook roast beef? He generally cooks roast beef. Recuerden, nuestro adverbio de frecuencia siempre va después del pronombre y antes del verbo principal. We are going to have an exception here. Vamos a tener alguna excepción acá. The except is the verb to be. The adverb goes after the verb to be. We have here some examples. Remember our pronoun, the verb to be, the adverb of frequency, and the complement. I am always late. We are often worried. She is usually stressed. Tenemos nuestro pronombre, nuestro verbo to be, am, are o is, nuestro adverbio de frecuencia y nuestro complemento. Yo siempre estoy tarde. Nosotros frecuentemente nos preocupamos y ella usualmente está estresada. Recuerden que cuando manejamos el verbo to be, nuestro adverbio de frecuencia va después de este. Okay, we have our question here. How often? Bueno, tenemos nuestra pregunta acá. ¿Con qué frecuencia? How often do you go to the gym? How often does she meet her friends? And how often does she exercise?
nosotros tenemos algunas expresiones de tiempo que nos ayudan a responder con qué frecuencia realizamos esta acción. The expression of time are every day, every week, every month, every year. Algunas de las expresiones de tiempo que podemos utilizar son todos los días, toda la semana, todo el mes, todo el año. Once a day, twice a week, 3 times a month, or 4 times a year. Una vez al día, 2 veces a la semana, 3 veces al mes, 4 veces al año. Once hace referencia a una vez. Twice, 2 veces. 3 and 4 times, después de 2 veces ya colocamos un número cardinal para indicar con qué frecuencia realizamos o cuántas veces realizamos esa acción. How often do you go to the gym? I go to the gym twice a week. Voy al gimnasio 2 veces a la semana. How often does she meet her friends? She meets them once a month. Ella se encuentra con ellos una vez al mes. How often does Paul exercise? He exercises every day. Él hace ejercicio todos los días. Okay, that is everything for today. Thank you so much and see you later. Bye bye. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos después.